Bien, pues por respeto a la gente que puntualmente se conectó a nuestro quinto webinar organizado por Baker Tilly México, ya tenemos 70 participantes ingresados en el webinar, así es que insisto, bienvenidos, buenos días. En nuestros webinars y en cualquier webinar debe de mantenerse cierto orden y ciertas reglas de urbanidad, ahora pues de no proximidad. Entonces les vamos a agradecer que mantengan apagados sus teléfonos y sus videos para que se mantenga una buena calidad de transmisión y también, bueno, para que haya una estructura en cómo podemos interactuar con ustedes, además de que se mejora la calidad de la transmisión. Le agradezco por ahí a Danae y a Alberto Madrigal, que son equipo staff de Baker Tilly, que nos ayudan con el soporte técnico tanto para tener controlado el chat como pues mantener ahí micrófonos y videos organizados y apagados en su caso, ¿no? Bien, pues la idea de Baker Tilly México de transmitir este ahora quinto webinar de una serie que se han diseñado con motivo de la emergencia sanitaria declarada es precisamente mantener el contacto constante con nuestros clientes y amigos o potenciales clientes para, a través de estas herramientas remotas y gratuitas, pues no solo la materia de nuestra actividad, mantenerla presente, y esto lo estamos haciendo pues todos los días de manera generalizada a través de webinars y también de manera específica en la continuidad operativa de los negocios de nuestros clientes. Esta es una de las divisas más importantes de nuestra firma a nivel mundial, al ser una firma global. Estamos acostumbrados a interactuar con otros socios en otras partes del mundo en diferentes horarios y por supuesto con clientes que son multinacionales. Por lo tanto, el expertise de Baker Tilly en la materia pues es parte de nuestro desarrollo. Sí, obviamente nos afecta en algunas de las actividades, pero estamos trabajando al 100% con nuestros clientes y dando continuidad operativa en los negocios de los mismos. Y hoy, bueno, pues un amanecer inédito con una crisis petrolera mundial en donde se llegó a vender en precios negativos, o sea, a menos 2.6 centavos por barril, dólar el barril, la mezcla mexicana, en donde tenemos un dólar alrededor de 24 pesos con 50 centavos, en donde acaba de anunciarse que entramos en la fase 3 de la emergencia sanitaria, que va a implicar pues mayor confinamiento y restricciones sociales y de tránsito. Pues con más razón se tienen que fortalecer estos contactos remotos y que permiten, bueno, si bien no trasladarse, sí tener mayor concentración, mayor información de manera directa a través de medios remotos. Entonces, hay que hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y pues quedarse en casa, a menos de que sea estrictamente necesario, porque así se ha manifestado el día de hoy a través de las autoridades sanitarias. La parte más difícil de la epidemia está precisamente por iniciar en estos. Bien, aprovecho para recordarles que el día de hoy tenemos un webinar, que no fue diseñado por motivo de la emergencia sanitaria. Este es un must en los meses de abril de cada año. Es el que corresponde a la declaración anual de las personas físicas. Todos los asesores fiscales hemos estado en las últimas semanas pues atentos a ver qué tipo de estímulos o qué tipo de medidas paliativas con motivo de la emergencia sanitaria se iban a expedir, porque no se han expedido ninguna. Ayer por ahí en la caseta de la Ciudad de México ya vimos que la Ciudad de México ya suspendió plazos también en materia fiscal, pero mientras la federación no lo haga, nosotros tenemos que estar muy pegados y pendientes con nuestros clientes para esta época que pues seguramente declaración anual de personas morales ya fue un tema en el mes de marzo. Viene el vencimiento en 9 días de la declaración anual de personas físicas y sobre todo la afectación más grande que está existiendo con motivo de este confinamiento social, pues es en los flujos diarios
de recursos, porque al no haber ventas, al no haber operaciones, bueno, pues todo lo demás, principalmente pago de rentas, pago de salarios, pago de gastos fijos, luz, agua, teléfono y otros más, como ya decía yo, la renta, pues se ven entorpecidos y por supuesto nosotros, tanto en materia fiscal como en materia legal, hemos diseñado una serie de planes contingentes para con las disposiciones legales actuales poderle dar a nuestros clientes soluciones que permitan pues salir adelante durante estos meses que va a durar la emergencia sanitaria, pero sobre todo para crear planes de reactivación económica en el futuro inmediato, porque terminada la emergencia, lo que tenemos que ponernos es manos a la obra para que pues haya planes de resurgimiento y de reactivación económica lo más rápido posible, ¿no? Esa es la filosofía de los webinars que hemos estado ofreciéndoles y en este 21 de abril, les decía, corresponde al tema de la declaración anual para que con 9 días todavía de plazo y ante no ver claridad a que haya un diferimiento, nuestros especialistas puedan darles mejores ideas respecto a qué alternativas tienen en la declaración anual ejercicio 2019 que está por presentarse en este mes de abril. Y para ello, dos de nuestros socios principales en la firma a nivel nacional nos van a hacer la exposición del tema. En primer lugar, Manuel Aguilar. Manuel Aguilar es contador público egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios de especialidad sobre todo en materia financiera. Manuel cuenta con más de 22 años de experiencia en finanzas, contabilidad, gestión de impuestos corporativos. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de Baker Tilly Internacional y es el socio director de Baker Tilly México, al margen de que pues, ha sido asesor de empresas mexicanas y extranjeras en negociaciones internacionales, en diseño de planes y transacciones financieras también internacionales. Obviamente asesor en materia fiscal y contable a empresas mexicanas y pues es una persona que a lo largo de su vida profesional ha dedicado a la construcción de estrategias que optimicen para nuestros clientes las cargas financieras y tributarias. Manuel está en este momento terminando un webinar internacional que se hizo con los socios directores de otras firmas como la República Checa, Alemania, Estados Unidos, Australia. Una participación importante. Tenemos por ahí un micrófono abierto, Alberto. Si quieres. Ya. Ok. Les recordamos tener sus micrófonos apagados, por favor. Y bien, está terminando, les decía, este webinar internacional, del cual a México le tocó una participación a través de Manuel. En cuanto se termine su participación, se incorpora con nosotros. Por otro lado, Eduardo Marroquín, que es socio de impuestos de Baker Tilly. Y bueno, Eduardo, aparte de ser un gran amigo personal, cuenta con casi 20 años de experiencia como consultor fiscal en firmas multinacionales. Muchos conocemos a Lalo de hace muchos años en estos aspectos y se ha desarrollado en áreas como cumplimiento fiscal, auditoría fiscal, fusiones, adquisiciones, reestructuras corporativas y es además certificado en materia fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Alberto, por favor, te encargo tener por ahí más vigilancia. Algún micrófono está abierto. Gracias. También Eduardo es conocido por su especialidad en materias en empresas de energía, de oil and gas, servicios y productos como de consumo, gobierno y farmacéutica. Es contador público también y ha fungido como síndico del contribuyente ante las autoridades hacendarias, específicamente del SAT. Ha sido impulsor de muchas reformas fiscales en el Congreso de la Unión. Es miembro de la ANEFAC, socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y es integrante del Comité Técnico Nacional de Impuestos del mismo, así como ya decía yo, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Bien, Lalo, pues buenos días, gracias por estar con nosotros para este tema. Así es que lo que se incorpora Manuel, todo el micrófono es tuyo, Lalo. Buen día. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse, clientes y amigos. Pues vamos a platicar el día de hoy de la Declaración Anual Personas Físicas 2019. La presentación la preparamos considerando todos los supuestos para estar obligado a presentar declaración anual, así como aquellos casos en los cuales puedes llevar a cabo deducciones a nivel anual, tanto las personales como las adicionales que se otorgan por decreto. Y obviamente, si vienen los requisitos en cada una de las láminas, no es la intención el día de hoy leer a profundidad o ver cada una de las deducciones, salvo que haya preguntas, que por supuesto son bienvenidas y que Pedro va a ser el canal para que se realicen las preguntas y por consiguiente pues las respuestas. Entonces, Dana, si me ayudas con la presentación, por favor, la siguiente lámina para ver la agenda. La agenda, pues tenemos una agenda nutrida, tenemos 8 puntos que queremos compartir con ustedes. Pues vamos a empezar con las generalidades. Siguiente lámina, Dana, por favor. Me dicen, Eduardo, que ya está por ahí nuestro socio director Manuel Aguilar, ya se incorporó. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos. No interrumpo, nada más saludarlos. Gracias por las presentaciones. Y pues aquí vamos a seguir. Gracias. Dale, perdonen, Lalito, la interrupción. No hay problema, Pedro. Buenos días, Manuel. Bienvenido. Pues vamos a iniciar. Antes que nada, generalidades. ¿Qué es lo que nos interesa como personas físicas saber? ¿O qué es lo que debiéramos saber como personas físicas? Número 1, pues que estamos obligadas todas las personas físicas a pagar el impuesto sobre la renta en México, y lo que nos obliga a pagar es la percepción de un ingreso que incrementa nuestro patrimonio. Y la ley hace referencia a que estamos obligados a acumular o a declarar los ingresos que recibamos en efectivo, en bienes devengados, en crédito, incluso en servicios, y la famosa etiqueta de cualquier otro tipo. ¿Y a qué se refiere con cualquier otro tipo el ingreso? Bueno, pues se refiere básicamente a que si hay un incremento en nuestro patrimonio, pues tiene que declararse porque está generando riqueza para la persona física. Pero también vamos a ver que la ley, a pesar de que cataloga que estamos obligados a acumular todos estos tipos de ingresos, también es cierto que señala expresamente cuáles partidas no se consideran ingresos. Eso va a ser específicamente por Ministerio de Ley. Y pues vamos a empezar. En el primer concepto tenemos los ingresos. Les decía, vendí un carro, por ejemplo. Bueno, ¿tengo que pagar impuestos? La respuesta es sí, salvo que la ley establezca una regla particular que ahorita lo vamos a ver. Otro ejemplo, vendo mi casa habitación, ¿debo pagar impuesto? La respuesta es sí, pero también tenemos que revisar el tipo de tratamiento que le dé la ley en este tipo de concepto. Presto un servicio profesional, pues también estás obligado. Oye, percibo ingresos por salarios, pues también estás obligado. Yo me dedico a arrendar bienes inmuebles, independientemente del uso que le vaya a dar el inquilino o el arrendatario, entiéndase casa, habitación o algún inmueble para oficina, pues también debe pagar un impuesto sobre la renta. Esto es entre otros. Ahorita vamos a entrar al detalle. ¿Qué es importante destacar aquí? Que dentro de los ingresos tenemos partidas que la ley reconoce como gravados, como pueden ver en la lámina, la parte superior derecha, pero también hay conceptos o ingresos que la ley les da el tratamiento de exentos, es decir, no van a pagar impuestos sobre la renta, pero no por eso dejan de ser un ingreso. Ejemplo, resulta que soy desafortunado en el amor, pero muy afortunado en la lotería, y me gano y compro un billete y me gano el premio mayor. Si me gano el premio mayor, la ley le da el tratamiento de que es un ingreso exento, pero debo cumplir con ciertos requisitos que vamos a comentar muy particularmente cuando lleguemos al capítulo de premios. Eso solamente para ejemplificarlo de manera general. Ahora bien, a pesar, en el siguiente punto que hablamos de no ingresos, que está en la parte inferior de la presentación, ustedes se preguntarán, ¿por qué esos conceptos los califica la ley como no ingresos? Porque simplemente la ley, de manera expresa, señala que no se consideren ingresos
a pesar de que sí pueden serlo. Vamos a ver los ejemplos. Los rendimientos de bienes que se entreguen a través de un fideicomiso que se cree para un fin científico, político, religioso o educativo, el perceptor de ese dinero puesto que recibe un ingreso. Ejemplo, quiero dejarle asegurada una educación a mi hijo, a mi hija, a mi familia, corto billete, y ese billete va a estar destinado única y exclusivamente para... Eduardo, nos está fallando tu... Sí. Vimos 2 o 3 momentos en que se te congeló la imagen y no te escuchamos. Los últimos 20 segundos. Ok, pero si quieres voy a quitar el video, no tanto. Perdón, en la parte fue la de no ingreso. Un poquito más acá, fueron los últimos 10 segundos. Pero sí, esta parte está bien que la comentes. Hablaba de la ley lo significa como no ingreso expresamente, a pesar de que sí lo son. Y hacía referencia a que, por ejemplo, en aras de yo dejar a mis hijos, por ejemplo, de garantizarles su educación, aperturo o constituyo un fideicomiso a través del cual yo aporto dinero y el destino específico de ese fideicomiso va a ser que se le dé un recurso a mis hijos para que concluyan sus estudios, ¿no? Hasta la universidad. Como estoy constituyéndolo vía fideicomiso, ese dinero que perciben mis familiares, entiéndase mis hijos, pues obviamente es un ingreso para ellos. Sin embargo, la ley les da un tratamiento de que no se consideren ingresos, lo dice de manera expresa. Otro punto adicional, otro concepto, apoyos económicos o monetarios que se reciban a través de programas de gobierno, a pesar de que es un dinero que está entrando a las arcas de una persona física, la ley expresamente señala que no se consideren como ingreso. Otro tipo de concepto que pudiera ser un ingreso, por ejemplo, en bienes o servicios, pero que por definición expresa de la ley no se consideran como tal, estamos hablando del servicio de comedor y de comida que otorga un patrón a sus trabajadores, o así como las herramientas de trabajo que les otorga para desenvolver o desempeñar sus actividades, entiéndase un automóvil, entiéndase un equipo de cómputo y demás herramientas que se requieran para llevar a cabo la prestación del servicio personal subordinado. Aquí de manera expresa esos 3 conceptos, la ley los tipifica como no ingreso. Siguiente lámina, por favor, Dana. Ahora entramos a la categoría de ingresos exclusivamente. Los ingresos, les decía, se dividen en gravados y exentos. Aquí, estos conceptos deben pagar un impuesto sobre la renta y me voy a enfocar primero en los gravados. Los gravados tenemos 3 tipos de conceptos o 3 divisiones. Primero, los acumulables. ¿Cuáles son los acumulables? Pues son todos aquellos que obtienes y que, como su nombre lo dice, tienes que acumular en tu declaración para pagar impuestos sobre la renta. Servicios por honorarios, ingresos por arrendamiento, ingresos derivados de actividad empresarial, ingresos por salarios, etc. Ingresos no acumulables. Pareciera ser que este concepto nos lleva a concluir que no debe pagar impuesto, pero no, realmente no es así. La ley los tipifica como no acumulables, porque se trata de partidas o conceptos que las personas físicas van devengando un ingreso a lo largo del tiempo y que no necesariamente pagan impuesto por el hecho de irse generando. Ejemplo, por el simple hecho de tener una relación laboral, pues se va generando a favor de la persona física que es asalariada, pues el derecho a que se le pague una prima de antigüedad o un retiro o alguna indemnización o incluso la pensión. Todos trabajamos y los que estamos por salario, pues bueno, vamos generando ese derecho y de darse la causal para ser acreedor a que, por ejemplo, me paguen una prima de antigüedad porque ya tengo una relación laboral de más de 15 años o de que me despidan de manera injustificada y me liquiden, pues voy generando un ingreso a lo largo del tiempo. Imagínense que tengo una relación laboral con mi patrón de 15 años
y me dice, ¿sabes qué? Con motivo del coronavirus, y por supuesto tocamos madera todos, nos dicen, ¿sabes qué? Hay una rescisión al contrato y pues te voy a liquidar, ¿no? Obviamente ese ingreso pues lo generé a lo largo de 15 años, si están de acuerdo. No lo estoy ganando únicamente en este año 2019, que estamos hablando del tema del anual, por eso me refiero a 2019. Obviamente no estamos hablando de que lo estoy generando solamente en este año 2019, sino que a lo largo de 15 años yo devengué un derecho para percibir este ingreso. Por tanto, la ley me dice, ok, va a pagar impuesto, pero te voy a establecer una mecánica particular para que pagues un impuesto a lo largo de estos 15 años, y la mecánica la explico más adelante. En resumen, es aplicar una tasa promedio de todo lo que gané a lo largo de todo el tiempo en el que devengue este derecho. ¿Por qué razón hace esto la ley? Pues es muy sencillo. Para pagar el impuesto de manera anual, se presenta o se publica en la ley una tabla o tarifa que está calculada para aplicarse a ingresos de manera anual. Si yo aplico esa tarifa a los ingresos no acumulables que devengué, en mi ejemplo, en 15 años, pues imagínense el impuestote que va a dar a cargo, va a dar un impuesto subliminal. Por tanto, la ley lo que dice es, ok, sácame una tasa promedio de lo que pagaste en los últimos 5 años, y con base en ello vas a tener una tasa más justa. Es decir, a lo mejor hace 5 años ganaba 40 mensuales, hace 4 subía 50 y voy subiendo así sucesivamente. Si yo aplicara un impuesto anual, pues obviamente me va a dar un impuesto muy alto. Por eso es que la ley dice, determina una tasa efectiva promedio de lo que has ganado a lo largo de este historial para que sea un impuesto justo, ¿ok? Eso es básicamente el ejemplo de los no acumulables. Repito, sí pagan impuesto, pero tienen un tratamiento especial. Ahora bien, hay también ingresos que son definitivos, que sí están grabados por la ley, pero son definitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy obligado a declarar en la declaración anual ingresos por premios y los que obtenga por tributar en el régimen de incorporación fiscal, porque ese régimen tiene un tratamiento especial que únicamente está obligado a presentar pagos bimestrales y que son definitivos. No tiene que presentarse en declaración anual. Y finalmente, pues tenemos también dentro del catálogo de los ingresos aquellas partidas que están exentas y que no tienen que pagar impuesto, y todos ellos los vamos a encontrar listados en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, como son, por ejemplo, los viáticos, los donativos, la previsión social, entre otros. Están listados ahí en ese artículo, y ese artículo 93 básicamente nos dice a lo largo de todas sus fracciones qué partidas no van a ser exentas, perdón, al 100%, qué conceptos van a ser exentos de manera parcial o van a estar limitados, y básicamente es lo que habla el artículo 93 en cuanto a los ingresos. Siguiente lámina, por favor, Dana. ¿Cómo ves si nos platicas un poco, Manuel, sobre los regímenes de tributación? Sí, muchas gracias. Muy clara las explicaciones aquí de Eduardo. Y el comentario es que ¿quiénes estamos obligados a este tema, el tema de declaración anual? Pues todos los residentes en México para efectos fiscales. ¿Un extranjero que vive en México es sujeto de presentar la anual? Probablemente sí, bajo ciertos supuestos. Entonces, adicionalmente a esto, y quienes tienen en su empresa, en la empresa en que trabajan, expatriados o gente extranjera, o emigrados, como algunos socios nuestros, sí tendrían que revisar el estatus de residencia fiscal que tienen, no nada más al amparo de la ley del impuesto sobre la renta o de las leyes y del Código Fiscal de la Federación, sino también pues, de los tratados internacionales, ¿no? Y es ahí donde surgen temas bastante sui generis al momento de hacer una declaración anual. Pero yéndonos de lleno a cómo está construida la legislación de la ley del impuesto sobre la renta respecto a lo que es el título cuarto. El título, recuerden que la ley del ISR está dividida en títulos, y el cuarto se refiere a las personas físicas. Y persona física es aquella pues que es una persona, un individuo que
que caen varios supuestos para tener ingresos que ya explicó a lo de forma bastante extensa, ¿no? Entonces, aquí mi comentario es únicamente que, como bien se ha dicho, hay dentro de estos capítulos que son parte del título cuarto, vamos a imaginar que estamos haciendo un cóctel en el cual van llevando varios ingredientes y al final algunos de estos ingredientes no se le añaden al cóctel, únicamente se ponen de adorno, que son, les dijéramos que son los datos informativos de la declaración anual, los datos de impuestos que hicieron pago definitivo, como el RIF o como los premios, y que al final todo este cóctel se mezcla y resulta en un impuesto a pagar determinado por pues varias reglas que a veces pudieran ser o no complejas, ¿no? Y aquí parte de nuestra misión en esta plática es dar un poquito más de luz y de guía sobre esta forma de elaborar el cóctel que llamamos declaración anual, ¿sí? Entonces, al respecto, si por favor, Dana, seguimos con la siguiente lámina, no me voy a tener tan a detalle, pues precisamente todo esto de la declaración anual viene hasta el final del título cuarto, o empiece con el final del título cuarto, en el artículo de la fecha de la declaración anual, que es desde el 150 en adelante. Y bueno, como ustedes verán, en el ejercicio 2013, en el año 2013 a finales, en el mes de septiembre, me acuerdo, se hizo una gran reforma a la ley del ISR en la cual se limitan de forma importante estas muchas deducciones personales y se imponen más obligaciones a las personas físicas, lo que aumenta, pues, si no la base de recaudación, sí el importe a recaudar por los pagadores de impuestos tradicionales, que somos los contribuyentes cautivos, y pues bueno, aquí a partir del año 2014 pues cambian mucho la ley, entonces es importante que tomemos en cuenta que al momento de consultar también las regulaciones sea sobre la ley ya reformada, ¿no? Entonces, volviendo al tema, esta obligación pues es a más tardar el 30 de abril. No hubo por esta situación de la pandemia ningún diferimiento, ninguna otra situación para alivio en este tema. Se mantiene lo que ha estado presente en los últimos años, que es el pago en parcialidades. Y pues bueno, únicamente hay una exención, un alivio en la obligación de presentar la declaración, únicamente si recibí por sueldos y salarios e intereses, ningún otro tipo de ingresos de los mencionados en los otros capítulos, y la suma en conjunto no exceda 400,000 pesos, siempre y cuando los intereses reales no excedan 100,000 pesos. Entonces, si yo me ubico en el cóctel con los ingredientes salarios e intereses, entre ambos no excedo 400,000 pesos y los intereses no son más de 100,000 pesos, no estoy obligado a la presentación de la declaración anual. Si no es así y no cumplo a cabalidad los supuestos que aquí se mencionan, sí estoy obligado, y pues sí hay sanciones graves de no presentar la declaración anual. Una de ellas incluso se considera un delito fiscal de defraudación el pasar más de 6 meses sin haber presentado declaración anual, habiendo estado obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, está ahí en la ley, ¿no? En el Código Fiscal. ¿Sí? Oye, Manuel, aquí se me viene a la mente la clásica duda que existe cuando alguien escucha que no está obligado, entonces dice, bueno, entonces ya me olvido, ¿no? Pero hay ocasiones en donde algo que puede ser no una obligación, que seguramente lo vamos a platicar en el transcurso de la presentación, no solo no es una obligación, sino pudiera llegar a ser un beneficio para mí, porque el tener deducciones personales, que creo que Lalo va a hablar más adelante de ellas, o cuando estemos con el tema de la presentación, hace que el círculo virtuoso de pedir comprobantes fiscales pues también aumente la recaudación, aunque pareciera que no, sí está ayudando uno
a que por ahí algún profesionista que no expide CFDIs o recibos, omita sus ingresos y no declara y por lo tanto no paga. Entonces, siempre este tipo de cosas de no tener la obligación, la recomendación debería ser verla desde un punto macro, de dónde estás participando, qué pieza eres del concierto de una cadena de pago fiscal, ¿no? Digo, por decirlo de alguna manera. Sí, completamente de acuerdo. Además, el tema de conocer y estar al tanto de qué tasas de impuestos me aplican, pues es un principio de orden hasta personal, porque es probable que en la empresa donde trabajo, si yo nada más soy asalariado, por ejemplo, pues no siempre, también el tema, todos lo sabemos, el cálculo de las retenciones de sueldos a veces no son tan claras y se cometen errores y a veces me están grabando o me están reteniendo impuestos de más. Y haciendo el ejercicio de la declaración anual me puedo dar cuenta de ello. Y además, pues es un tema que me permite a mí, muchas personas tienen en la mente el sueldo nominal que ganan, la gran mayoría también tiene en la mente el sueldo neto, pero esa diferencial entre lo que nominalmente gano y lo que recibo en mi cuenta del banco, lo que me dan, pues a veces tiene elementos que es importante conocer para un tema de finanzas personales, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y valioso, y pues a lo mejor no vamos a conocer a fondo, determinar todos los capítulos del título cuarto, pero sí tener una idea sobre dónde estamos parados, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El pedir comprobantes, el exigirle a nuestros médicos y prestadores de servicios que son deducciones personales, que tengan terminales de pago que se puedan facilitar la deducción. Las deducciones personales es algo importante. La gran mayoría de los médicos nada más quiere efectivo, pero pues no debieran estar negados a recibir cheques o a recibir otro tipo de medio de pago, ¿no? Entonces, así nos encontramos en esta situación. Seguro. Y fíjate que ahorita que mencionaste el tema de las retenciones, muchos patrones disfrazan aumento de salario reduciendo las retenciones, y a la hora de cerrar el ciclo fiscal al año siguiente, resulta que lo que hizo el patrón fue retener menos, el trabajador sí sintió más dinero en la bolsa, pero cuando va el trabajador o hace su declaración anual, resulta que le salen cantidades espantosas por pagar, y además de las actualizaciones y recargos, ¿no? Efectivamente, sí, y bueno, hay ciertas planeaciones agresivas en las cuales se involucran el uso de diversos vehículos para el pago de un mismo salario a una misma persona, que propician estas situaciones y que perjudican al final del día al trabajador o al individuo que pues tiene que ante el fisco cumplir y presentar pues lo que debió haber pagado, ¿no? Si continuamos, Dana, con la siguiente, con la siguiente lámina, pues sí, y además, incluso gente que no obtuvo ingresos, pero que pues recibió una herencia o vendió su casa habitación, una señora ama de casa que pues se ganó la lotería, o recibe donativos, que pues es técnicamente lo que le da el gasto del marido, los alimentos, que son exentos, pero aún así se debe reportar, ¿no? Entonces, muchos no lo sabemos, están ahí las transferencias a la esposa, o al revés, a los señores que trabajan de amos de casa, pues también les pasa lo mismo. Entonces, esta situación hay que revisarla, ¿no? Porque ya tratándose de montos importantes, puede existir un riesgo para estas personas, ¿no? Entonces, todos tenemos la obligación de reportar, muy pocos, más bien, pues está muy claro el límite para no hacerlo. Y bueno, pues adicionalmente a esto, pues es súper importante reportar los préstamos, ¿no? En caso concreto, aunque en este año yo pedí un préstamo personal para hacer unos pagos, y afortunadamente pues los cubrí,
y pagué el préstamo, pero yo tengo que reportar en la declaración anual ese préstamo, porque si me llegarán a revisar y pues tengo ahí en mi estado de cuenta, y aunque diga clarito que es un préstamo del mismo banco donde tengo mi chequera, si no lo reporté, se me va a considerar un ingreso acumulable, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? A partir de 600,000 pesos como lo indican las disposiciones, ¿no? Entonces aquí, pues en la siguiente lámina cedo la palabra a mi socio Eduardo, que va a hablar ya de los temas ya más particulares del régimen de salarios. Antes de eso, tenemos por aquí una pregunta en el chat. Irene Valencia nos pregunta, mi duda, como trabajador de embajada o bien vives en México, mi duda, como trabajador de embajada o bien vives en México, sin embargo, las percepciones son por un gobierno extranjero. ¿En qué partida se entra? Me imagino que habla de qué régimen, ¿no? Por lo general, los tratados para evitar la doble tributación, si Irene es de un país, trabaja en una embajada de un país y es extranjera, con el cual México tiene un tratado para evitar la doble tributación, se entiende que los que están haciendo el servicio exterior no son residentes en México para efectos fiscales. Hay que revisarlo eso en concreto. Muy bien, solamente acreditados como diplomáticos. Otro tipo de trabajo que se realice habría que revisarlo, pero el que está acreditado como parte del cuerpo diplomático de una embajada no debiera pagar el impuesto en México porque se supone que él es nacional del otro país y facilita precisamente los tratados para evitar la doble tributación esta situación. Sí, muchas embajadas contratan trabajadores del país donde están, y esa es una nómina 100% mexicana, por decirlo así, ¿no? Exactamente, pero si soy extranjero es otro tratamiento. Es como dices tú, el cuerpo diplomático, el embajador, los cónsules, Perdón, Lalo, te cedo el micrófono. Sí, Pedro, gracias. Continuamos con la siguiente lámina, Dana, por favor. Podemos ver aquí en la siguiente lámina particularidades para los trabajadores. Yo soy asalariado y quiero saber a qué estoy obligado para el cumplimiento fiscal en México. Bueno, primero, para todo lo que te paga el patrón a lo largo de todo el país, de todo el año, todo el año, sea semanal, quincenal o mensual, pues el patrón retiene el impuesto correspondiente y no hay ninguna obligación para el asalariado de presentar alguna declaración mensual. Sin embargo, está obligado a presentar declaración anual en los casos que están en la lámina, únicamente en esos casos. Pero también hay facilidades a los trabajadores y ahorita las voy a explicar. Primero, ¿cuándo estoy obligado como trabajador a presentar declaración anual? Fíjate que también tengo ingresos por honorarios. Estás obligado. Oye, ¿y si gano 200,000 al año de salarios? No importa, con que ganes un peso de ingreso de otro capítulo de los que explicaba Manuel, más salarios, estás obligado a presentar declaración anual. Siguiente, oye, ¿le comunicaste por escrito al patrón que tú vas a presentar declaración anual? Si la respuesta es sí, también estás obligado a presentar declaración anual. Si dejaste de prestar servicios personales subordinados con el patrón antes del 31 de diciembre de cada año, o iniciaste la prestación del servicio, es decir, fuiste contratado después del 1 de enero, también debes presentar declaración anual, o bien cuando tengas 2 empleos de manera simultánea, dice la ley. Digo, aquí obviamente se refiere a que a lo mejor tengas un trabajo en la mañana y en la tarde otro, ¿no? Donde sea asalariado. Estás obligado a presentar declaración anual, y también si tienes ingresos por salarios cuya fuente de riqueza está en el extranjero, a lo mejor te pagan salarios en España o en Nicaragua o en Estados Unidos, y no están obligadas las personas a efectuarte alguna retención, y aquí viene el ejemplo que señalaba Manuel. Un mexicano a lo mejor puede trabajar en el extranjero como diplomático, embajador, pues obviamente aquí dice, como ellos no retienen por convenio internacional, pues no estás obligado más bien a presentar la anual aquí en México, dado que en el extranjero no te retuvieron toda vez que hay un convenio internacional.
Y hay una regla particular, que es el último bullet. Si únicamente estás obteniendo ingresos por salarios y no estás obligado a presentar anual, es decir, no te ubicas en ningún supuesto de los incisos A, B, C y D, que acabo de comentar, pero tienes un saldo a favor en tu anual porque tienes deducciones personales por honorarios médicos, dentales, psicología o nutrición o gastos funerales, entonces te da un beneficio la ley de que presentes o tomes la opción de presentar la declaración anual para que se te devuelva, en su caso, ese saldo a favor. Más adelante vamos a comentar qué se requiere para que me devuelvan los impuestos que tengo a favor. Siguiente lámina, Dan, por favor. Aquí nos habla de facilidad por la vía de que no presentes la declaración anual 2019, estando obligado a ello, obviamente estamos hablando, y no se considera una infracción porque estás obligado, obviamente, pero siempre y cuando cumplas con lo siguiente. Te dice, si tienes ingresos nada más de un solo patrón, y aunque te ubiques en el supuesto, en alguno de los supuestos para que presentes declaración anual, te permite que no lo hagas si y solo si no te dé impuesto a cargo. Obviamente la autoridad no pierde, dice, te doy la facilidad, pero si te da cargo, pues la tienes que presentar. Pues es obvio, ¿no? Y si da a favor, pues es más que obvio que la vas a presentar, pues te conviene, ¿no? Otro caso, si tienes ingresos también por intereses, además de salarios, y no hayan excedido de 20,000 pesos, por tener una cuenta de inversión en el sistema financiero y no pasan de 20,000 pesos los intereses nominales, es decir, lo que te paga directamente el banco, no estás obligado a presentar la anual. Y el empleador haya emitido un comprobante de nómina, obviamente tiene que estar emitida todas las facturas de nómina o el recibo de nómina que ahora es comprobante fiscal digital, que lo haya timbrado absolutamente todo el patrón. Y hay otra excepción, dice, esta facilidad no aplica en los siguientes casos. Pues cuando tengas ingresos por jubilación, pensión, liquidación o alguna indemnización laboral. ¿Por qué se refiere a esto? Muy sencillo. Hace un momento les platicaba que quien obtiene este tipo de ingresos como paga con base en una tasa efectiva sobre estos ingresos no acumulables, por mecánica de ley, cuando tú aplicas la tarifa anual, te da cantidad a cargo. Yo te diría, en el 99.99999% de los casos, te da impuesto a cargo. ¿Por qué? Porque aplicas una tasa efectiva, recuérdenlo. Por eso es que la ley, más bien la regla miscelánea, te pone una excepción y te dice, si tuviste este tipo de ingresos no acumulables, estás obligado a presentar anual. ¿Por qué? Por el efecto que les comento. Ya lo decía Manuel también, si estás obligado a informar préstamos, donativos y premios, pues tampoco tienes el beneficio de no presentar declaración anual, porque tienes que declarar. Importante destacar que tuviste este tipo de esos préstamos, donativos y premios. No quiere decir que vas a pagar impuestos sobre renta, sino más bien, solo tengo que informar para que la autoridad sepa qué es lo que estoy obteniendo. ¿Por qué requiere esta información? Pues obviamente para estar enterado de qué es lo que obtienes, porque el sistema financiero, recuerden que le reporta al SAT todos los depósitos que recibimos las personas físicas y tiene la autoridad información para preparar actos de fiscalización. La siguiente lámina ya es de deducciones personales. Por favor, Dana. Y bien, vamos a platicar las deducciones personales que pueden efectuar las personas físicas. Tenemos diversas. Les decía hace un momento, aquí en la lámina van a ver todos los requisitos. No es la intención ver uno a uno, salvo que haya una pregunta en particular, por supuesto la vemos. La fracción primera de este artículo 151, donde señala qué deducciones puedo llevar a cabo de manera anual para bajar un poquito mi base del impuesto y ver si de un saldo a favor. Yo tengo honorarios médicos, gastos hospitalarios. Obviamente en los honorarios médicos también entran los gastos de dentista, también entran los gastos por deducción por el psicólogo, por nutrición y los gastos hospitalarios.
también honorarios de enfermería, análisis clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, si tengo que alquilar algún aparato para rehabilitarme como paciente, también es una deducción personal. Y también las medicinas, pero es importante aquí mencionar que las medicinas únicamente es deducción personal, suministren dentro de una hospitalización o que esté internado en el hospital. Ojo, únicamente las medicinas en ese caso son deducción personal. Si tú vas porque un médico te recetó X medicamento y vas a la farmacia y quieres deducirla, esa adquisición de medicina no es deducible, solamente la que se suministra como parte de los gastos hospitalarios. Adicionalmente, puedes deducir lentes ópticos graduados también, van topados a 2,500 pesos. Es una ayuda que da ahí la ley, está en reglamento, de hecho, es un tope que establece para deducir los lentes ópticos, pero tenemos que guardar como documentación soporte la evidencia, entiéndase, la evaluación que nos hizo el oftalmólogo para determinar el por qué debo usar este tipo de lentes ópticos, y están topados a 2,500. Importante, ¿cómo debo pagar esas deducciones? Todos estos honorarios médicos los debo pagar con transferencia, tarjeta de crédito, cheque nominativo. Lo más común es pagarlo con tarjeta de crédito o de débito. Debo tener una factura que soporte el pago de esa erogación, por supuesto, y en el caso de que vaya a llevar a cabo una deducción para rehabilitarme, que requiera la rehabilitación, debo contar un certificado que acredite que tengo una incapacidad correspondiente, pedido por, obviamente, la autoridad competente, una institución pública, entiendes, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera. Y para el caso de los lentes, pues obviamente les decía, hay que tener el estudio donde el oftalmólogo, con el diagnóstico, donde concluye por qué debo utilizar. No es porque tengo un defecto, obviamente, en la vista. Es requisito para poder deducir ese tipo de gasto. Eso es en cuanto respecta a los honorarios médicos de manera global. Siguiente lámina, Dana. Como una fracción segunda, dentro de las deducciones personales, también puedo deducir los gastos funerales, siempre y cuando no excedan de 30,822 que están ahí en la lámina. Aquí la ley los describe en UMAS, nosotros ya se lo pusimos en peso. Y obviamente puedo llevar a cabo esa deducción, pero en el ejercicio, pues, donde ocurra, pues, el deceso, ¿no? Obviamente el día que tengamos que partir de aquí, y se preguntarán, oye, pero si ya me morí, ¿cómo la voy a deducir? Ah, bueno, acuérdate que quien está obligado a presentar tu declaración, pues obviamente se le va a hacer. Por eso del lado derecho dice, en los casos, o el sucesor testamentario, y dice, en los casos de erogaciones para cubrir funerales a futuro, estos serán deducibles hasta el año en que se utilicen los servicios. En palabras sencillas, como dicen aquí en mi tierra, pues cuando te petatees, ¿no? Así de sencillo. Siguiente rubro, los donativos. Los donativos los puedo hacer deducibles condicionado a que los otorgue o los entregue a una donataria autorizada. Las donatarias autorizadas están publicadas en el anexo 14 de la miscelánea, y ahí viene todo el listado de las instituciones que pueden recibir donativos, que tienen autorización, pero recordemos que están topados hasta un 7% del ingreso grabado que tenga en mi declaración anual. Sí puedo donar más del 7%, pero puedo deducir hasta el 7%. Si alguien por ahí quiere donarle al gobierno, está topado al 4% de los ingresos grabados. Sí se puede donar al gobierno, pero hay un tope de 4%, sin que exceda del 7%. Digamos que el tope máximo es el 7%, es decir, le quiero donar a una fundación para niños en discapacidad, por ejemplo, el tope es el 7%. Si además le quiero donar al gobierno y ya agoté el tope del 7%, pues obviamente al gobierno, si le dono, va a ser no deducible, ¿no? Siguiente lámina, Dana, por favor. También tengo derecho a deducir los intereses reales que pago cuando me otorgan un crédito para un crédito hipotecario para pagar mi casa o para remodelarla, ¿no?
Simplemente aquí el tope que ponen en la ley para que sean deducibles esos intereses reales es que el crédito, el valor del crédito no exceda de 4.7 millones, que son 750,000 UIS. Esa es la condición para que yo pueda deducir el interés real. ¿Dónde puedo ver el interés real? Recuerden que el sistema financiero que te otorga este crédito te emite al final del año una constancia donde te indica cuál es el monto del interés nominal, cuál es el monto de la inflación y el monto del interés real que estoy erogando. Entonces, lo que es deducible es el interés real. ¿Cuál es el real? El nominal menos la inflación. Ese dato lo van a tomar de su constancia anual y ese es el rubro que van a llenar en la declaración anual. Pero recuerden, el crédito no puede exceder de 4.7 millones de pesos. En la fracción quinta me permite deducir aportaciones complementarias para el retiro. Estas las puedo aperturar donde yo aporto de manera voluntaria a mi cuenta complementaria de retiro cierta cantidad o planes personales de retiro. Sin embargo, van topadas hasta un 10% del ingreso acumulable que tenga en el año. Por ejemplo, si mi ingreso acumulable es de 1 millón al año, el tope de deducciones es de 100,000, ese 10%, que excedan de 5 UMAS. Entonces, voy a tomar el menor de los dos topes para que sea la deducción máxima. ¿Qué requiero para soportar esta deducción? Pues obviamente la constancia que me expida la institución administradora de esos retiros para que tenga como soporte esa deducción, topando el menor de los dos límites que acabo de mencionar. Siguiente lámina, por favor, Dan. Ana. Ya está ahí la siguiente, Lalo. Ya está ahí, ¿no? Seguros de gastos médicos complementarios, etcétera. La fracción sexta. ¿Hola? Sí, Eduardo. ¿Nos escuchas? Lalo. Lalo. Ok, perdón. ¿Pueden pasar la siguiente lámina? ¿Esta es la que quieres o la anterior? Estamos teniendo problemas con el internet de Eduardo Marroquín. A ver, Eduardo. Voy a, No, sí, regrésate okay, ahí. Ahí. Ok. ¿Nos escuchas, Lalo? Yo creo que tu conexión nos está fallando. Sí, yo creo que vamos apenas. Perdón, Pedro, Dale, fracción sexta, Eduardo. Perfecto, ya la puedo. Listo. Pedro, muchas gracias. No te estamos escuchando, Eduardo. A Sí, ver, sí te fracción escucho, sexta, adelante, Lalo. Gracias, Pedro. Sí, Pedro. Estamos teniendo con intermitencia, Lalo. Vamos a seguir nosotros, Hola, Manuel. Pedro. Sí, si gustas, seguimos hablando de estos temas. Aprovecha para leer si quieres algunas dudas que hay en el chat, en lo que recuperamos a Lalo. Nos dice sí, claro. Ernesto Finkenthal, nos pregunta, ¿los recibos de las colegiaturas de las escuelas y universidades cómo afectan a mi declaración? Bueno, pues esta no sería una afectación como tal, y creo que más adelante en una de las fracciones que preparamos viene con claridad cuál es la deducción, de qué grado escolar, cuáles son los requisitos, y estamos hablando nada más de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y solo por el concepto colegiatura, no inscripciones, no uniformes, nada de lo demás, pero lo vamos a ver un poco más adelante, entonces lo voy a dejar pendiente lo que recuperamos a Eduardo. De ahí Maricruz Sánchez nos pregunta cuál sería el concepto en el que el CFDI por una cirugía, ya que el uso del CFDI es honorarios médicos, pero el concepto indica cirugía ocular.
y el SAT no lo está aceptando por ese concepto. Ahí que le pudiéramos comentar, Manuel. Pues yo creo que el SAT sí está mal, porque el fondo son gastos médicos y hospitalarios, que digan honorarios o que digan, lo describo como hospitalización o cirugía o tratamiento, pues son gastos médicos y hospitalarios. Sí debiera deducirse. El problema es que pues sí hay que a lo mejor dar una, dos o tres vueltas para pues concretar la deducción y mostrar el fondo de esto, demostrárselo a la autoridad. El problema es que esto, pues sí, con los plazos que tenemos, pues sí, a veces se puede tardar algunos meses el que acepten estas situaciones, pero yo les digo con conocimiento de causa que es posible, ¿no? Haciéndolo de la manera formal institucional que debe de ser, a través de comunicación formal, a través de escrito libre, y bueno, para evitar que pues perder esos beneficios que tengo de deducciones personales. Claro. A ver, vamos a ver. Lalo, ¿andas ya por ahí? Ah, perfecto. Adelante. Usted. Bien, Lalo. Si quieres, sigue con la fracción sexta. Ahí ahora sí ya te escuchamos bien. Adelante, Lalo. Correcto, Manuel. Sí, mil disculpas. Ya quité el video mejor. Se me hace que está consumiendo muchos datos. Les decía, son deducibles las primas de seguro de gastos médicos. Debo obtener el comprobante fiscal correspondiente. Habla solo de gastos de médicos. Ojo, no de vida. Gastos médicos. También los gastos de transporte escolar de los descendientes que tenga, de nuestros hijos, son deducibles, pero debe ser obligatorio por la institución educativa el hecho de que pagues ese gasto de transportación, y obviamente debes contar con la factura correspondiente. Y también por ahí hay una deducción adicional que es el 5% que te retienen las entidades federativas, o más bien obligación de retener por parte del patrón del 5% del pago de salarios. Al día de hoy no existe entidad federativa que retenga este impuesto por salarios. Hay un impuesto local por salarios, honorarios y arrendamiento, pero en el caso de salarios no hay. Entonces prácticamente eso es letra muerta, ¿no? Siguiente lámina para mostrar el resumen, por favor, Dana. Muchas gracias. En resumen, ¿qué puedo llevar a cabo de deducciones personales? Ya las señalamos. Sin embargo, la ley me dice, vas a tomar dos topes. El que sea menor de las dos es la que vas a poder deducir. Número uno, va topado a 5 UMAS elevadas al año, que son 154,194 pesos, o bien el 15% del total de tus ingresos. La cantidad que sea menor de las dos es el tope máximo para llevar a cabo estas deducciones personales. No le aplica ni a donativos ni a aportaciones complementarias para el retiro. ¿Por qué razón no les aplica? Pues obvio, esas dos ya tienen un tope en la fracción particular. Hace rato lo decía, 7% donativos y las complementarias para el retiro un 10% correspondiente o 5 UMAS. Esa es la razón por la cual están topadas. Siguiente lámina, vamos a hablar de los estímulos, Manuel, de los estímulos adicionales que pueden deducir las personas físicas. Por favor, Dana. Gracias, Eduardo. Efectivamente, pareciera que ya llegamos a nuestro límite de deducciones. La reforma del 2013 que entra en vigor a partir del 2014, pues por decir algo, nos fue muy pichicata con las deducciones personales y nos topa para varias cosas, ¿no? O hasta 154,000, o el porcentaje sobre los ingresos, lo que sea más bajo, es lo que vamos a pagar, ¿no? A poder deducir. Sin embargo, existen deducciones adicionales que no entran en este umbral y que pues muchos no nos queda tan claro en la forma en que está redactado en la ley, pues tampoco es tan sencillo interpretarlo para alguien que no se dedica a esto todos los días. Entonces, pues aquí vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Primero que todo, esto ya no está ni siquiera en el título cuarto, en el de las personas físicas. Está en el último, que es el de estímulos fiscales.
y precisamente es un estímulo fiscal para el fomento del ahorro, que ahí nos lo han dejado vivo todavía desde hace varios años, es que mediante un pago de depósitos, mediante depósitos a ciertas cuentas especiales de retiro, primas de seguros que tengan planes de pensiones o adquisición de acciones de fondos de inversión, que si le buscamos en la miscelánea dice que son de las sociedades de inversión de deuda, ahí pues hasta 152,000 pesos al año puedo considerar como una deducción personal y pues obviamente cubrir ciertos requisitos que pues indican uno, obtener el comprobante fiscal correspondiente. Hoy por hoy, en el caso que de las sociedades de la compra de fondos de inversión, pues el comprobante fiscal que se otorga y que tiene mayor relevancia es el estado de cuenta bancario, donde se indica de que sale de mi cuenta bancaria hacia esta sociedad de inversión o esta compra de fondos de inversión. No sé, dichos conceptos pues se volverán acumulables el año en que me los lleve, ¿sí? Entonces, si yo en este año hago la deducción y el año que viene me lo retiro, pues no voy a poder, voy a tener que acumular ese ingreso. Y además, obviamente, aquí se tiene la ventaja de que incluso hasta antes de la fecha de la presentación del anual, o sea, hoy podemos hacer esta inversión en los fondos de inversión, en las sociedades, las acciones de fondos de inversión o contratos de seguro y tener ese beneficio todavía para la declaración 2019. Eso es algo que pocos conocemos también, ¿no? Ahora sí que este es un tema interesante y continuando con estos, con la siguiente, Dana, por favor, tenemos ahora sí que el famoso tema de las colegiaturas. Y por favor, puedes seguir con la siguiente lámina. Y efectivamente, sí incluso se puede hacer deducción de las colegiaturas de grado hasta profesional, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que hay varios montos. Esta deducción anual, este límite es por hijo o por beneficiario. Entonces, que si yo tengo mis 4 hijos, como en mi caso, mis 4 hijas en la escuela, en el kinder, una en primaria, otra en secundaria y en prepa, pues pues tengo yo que, a mí se me facilita o se me permite hacer puedo deducir hasta ese monto, ¿no? Sin embargo, pues también, aunque tenga muchos hijos, pues se me topa el monto hasta una cantidad de igual a 30,000 pesos, ¿no? Entonces, pues estas son deducciones adicionales que podemos ir sumándole a lo que ya habíamos deducido o que podemos deducir de gastos médicos y de otros temas para pues tener para pagar menos impuestos, ¿no? Y obviamente, ¿por qué es la razón de las deducciones personales? Pues obviamente todo esto viene incluso desde la obligación constitucional de pagar impuestos, pero de una forma proporcional y equitativa. Yo puedo ganar 800,000 pesos al año, pero tener gastos médicos y tener una serie de gastos personales porque tengo un hijo con una condición médica grave y pues no tengo la misma riqueza que alguien que gana a lo mejor la mitad, pero que no tiene ese nivel de gastos, ¿no? Entonces, esos temas son un poquito más filosóficos. La parte, comentaba yo con Eduardo el otro día precisamente, pues sí nos han topado los gastos médicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que se recomienda desde una perspectiva de finanzas personales? Tener un buen seguro de gastos médicos que me cubra a mí y a mi familia, quienes generan ingresos, porque precisamente esa parte puede llevarme a la ruina, ¿sí? El tener una situación grave de enfermedad en la familia, pues es importante tenerla cubierta. Y pues el Estado, hasta cierto punto, que es el que tiene la obligación, ahora incluso con las nuevas reformas constitucionales, de dotarnos de salud, pues no, en la práctica no es capaz de dárnosla, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos que hacer esa planeación personal financiera y pues un instrumento importante y beneficioso pues son las deducciones personales, ¿no? Perdón, Lalo, creo que este tema te tocaba a ti, pero pues ya me emocioné y ya le seguí.
No sé si podemos continuar, Dana, con la siguiente lámina. Y efectivamente, pues el tema de las colegiaturas, pues es muy importante que en el comprobante se mencione pues cómo se hicieron pues todas las características del CFDI, indicar incluso la CURP del alumno, para que de esta manera el SAT pueda verificar que efectivamente es mi hijo o mi hija, o también pues yo puedo pagar las colegiaturas de mis papás también, si quiero que vuelvan a entrar a la escuela, que son deducibles también. Pero bueno, al final del día, lo que menciona este tema de las colegiaturas es que pues sí hay que cumplir los requisitos, hay que pagar vía transferencia bancaria o cheque para que el SAT, aunque hay jurisprudencia que indique que no es necesario hacerlo así, pero pues evitémonos el atentar contra el hígado, el querer deducir esto si lo pagamos en efectivo, y revisar que nuestros comprobantes que nos expiden las escuelas indiquen que pues les pagamos vía transferencia bancaria o vía cheque, y que vaya, que pues tiene todos estos requisitos, el nombre del alumno y demás, ¿no? Ahora sí que continuamos con la siguiente lámina, y ahora sí, vamos a hablar precisamente del cálculo del impuesto anual. Si me dan la oportunidad, espérame un momento, Lalo, para atender algunas inquietudes del chat y no retrasarnos con eso. Con esto que comentó ampliamente Manuel, estaríamos contestándole a Ernesto sobre el papel de los recibos en su declaración, hablo de las deducciones de las escuelas y dejando claro que universidad no entra. De ahí ya platicamos de lo de la cirugía ocular. De ahí, Manuel, ya contestaste algo. También nos preguntan si durante un ejercicio fiscal se obtiene como único ingreso una herencia que no excede de 600,000, ¿estoy obligado a presentar declaración anual? No sé, hay cualquiera de los dos que quiera contestar. Con gusto, Pedro. Mira, hay regla particular, Manuel, hay regla particular. Sí, adelante. Hay regla particular, Pedro. Lo que estás obligado a presentar cuando son más de 600,000 es donativos, préstamos y premios. Sin embargo, también hace rato ya mencionaba Manuel, en el mismo artículo 150, dice que si percibiste más de 500,000 pesos en tus ingresos totales, estás obligado a declarar todo. Entonces, para quien pregunta esto, pues yo le diría, si tienes ingresos adicionales y rebasan 500,000, entonces sí tienes la obligación de informarlo, porque estás obligado a declarar la totalidad de los ingresos cuando rebasas de 500,000 pesos de ingresos totales. Ojo, habla de ingresos totales, no de ingresos grabados. Y justamente ahorita viene un ejemplo de esto para ser claros, Pedro. Correcto, Lalo. Es una cuenta genérica, entonces no puedo decir el nombre de la persona porque no viene, pero también hay otro de un seudónimo que se llama Igna, que nos dice, el criterio, entre paréntesis, no legal que el SAT utiliza para aceptar la deducción de gastos médicos, honorarios y hospitalarios, es que sea el mismo que utilizan las empresas aseguradoras, punto y seguido, que no tienen nada que ver. El SAT se niega a aceptarlas como deducible porque afirman que no es por una enfermedad o accidente, por ejemplo, gastos médicos y hospitalarios por cirugías plásticas. No sé, ahí Manuel o Eduardo quieren comentar algo. No, pues es un criterio erróneo, no puede ir más allá de lo que dice la ley, la autoridad. La ley dice gastos médicos y hospitalarios. Si es porque me quise poner pómulos y botox y dice gastos médicos la factura, pues es como es, es deducible. Yo creo que sí es un criterio erróneo, pero pues es controvertible, pero pues hay que los medios de defensa, ¿no? que uno tiene. Además, siempre que hay estos conceptos se vuelve altamente auditable, así es que hay que tener precaución. Nos pregunta Ernesto Finkenthal, si estoy ahorrando e invirtiendo en CETES, ¿también aplica? Me imagino que hay que tener que ver con los topes para pago de
de impuesto por intereses obtenidos, ¿no, Manuel? Lo- lo- no, yo creo que hablamos sobre el tema de estímulos fiscales por inversión en ciertas cuentas. En mi opinión, no. Los CETES no son ni cuentas especiales de retorno, no son fondos de inversión en instrumentos de deuda, ni son primas tampoco para el seguro de sobrevivencia. Yo creo que sí, la inversión en CETES, pues no es, si bien me genera ingresos, como bien dices, Pedro, por intereses que son gravables, ¿sí? Pero no, la inversión en CETES no, así es. De acuerdo. Emi Salinas nos pregunta, ¿se puede hacer una deducción del 15% de los ingresos, más 7% de donaciones, más 10% de aportaciones voluntarias al retiro, o las deducciones están topadas a los 154,000 pesos? Pues aquí ya que te saque una cita, ¿no, Lalito? Sí, Pedro, con gusto le contesto. Lo que pasa es que los topes son o 154,000 o el 15% de todos los ingresos. Eso es para las deducciones personales. Y obviamente decía en la lámina correspondiente que cuando hay donativos no le aplica este tope ni las aportaciones complementarias. ¿Por qué? Lo mencionaba claramente. Es porque esas dos particularmente ya traen tope de por sí. O sea, de donativos traen el 7% y las complementarias de retiro el 10%. Entonces, no te vas a pasar de las 154,000 o del 15%, porque son menores los porcentajes. Entonces, las respuestas están implícitos, pues, digamos, dentro de esos dos límites. Correcto. Lo que sí es adicional, Pedro, perdóname, es lo que comentaba Manuel. Cuentas personales para el ahorro van topadas a 152,000 pesos, pero eso va adicional al 15% o a las 5 UMAS. Eso es aparte. Las colegiaturas también es aparte de las 5 UMAS o del 15% de deducciones personales. Por eso es que las tenemos como en otro apartado. Correcto. Nos pregunta, buenas tardes, Claudio Mendoza, ¿bachillerato es equivalente a la universidad? ¿Se puede deducir la universidad de un hijo con tope? Creo que no, ¿verdad? ¿Ahí, Manuel? No. No, sí, hay una distinción para bachillerato y también los gastos profesionales también son bueno, no, es profesional técnico, no, el universitario sí. No. No, el universitario. Sí. Sí, ahí ha sido muy controversial. Es profesional técnico, sí es. Sí. Correcto. Sí, bueno, pero el bachillerato sí tiene su categoría y hasta 24,500 pesos al año se puede deducir. Correcto. Viene por acá Patti Sura, nos dice, deducción de colegiaturas de preparatoria tercer año, ¿puedo tomar el total del monto deducible o tiene que ser proporcional enero-junio del año fiscal? Yo creo que se refiere a que, no, pues es que esto es más bien la cantidad que te permite el estímulo o la deducción del total del ejercicio fiscal. No sé ahí, Manuel, estoy en lo correcto. Sí, yo creo que la pregunta, no sé si se refiere también al año escolar. A ver, a mí me permiten ciertos topes al año, siempre y cuando yo cumpla requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que hayan sido expedidos, entre otros requisitos, que los comprobantes correspondan al ejercicio de la declaración que estés presentando, ¿sí? Si el año escolar es de junio 2019 o de septiembre de 2019 a junio de 2020, creo que se va a ir hasta ahorita. Pero bueno, no nada más puedo tomar en cuenta lo de 2019, lo de 2020 es otro boleto, porque a mí me van a dar comprobantes de 2020 que me van a servir en su caso para el anual 2020. Sí, para la declaración que se presenta el año que... Y obviamente el año... Así es el año calendario, son los recibos del año calendario, son los que se tienen que tomar para la declaración anual. Correcto. Ahora sí, creo que ya tenemos al corriente aquí el chat. Lo voy a seguir revisando, pero mientras cuento, ahora sí lo bueno, el procedimiento para el cálculo. Con gusto, Pedro, vamos a platicar del cálculo. Pusimos varias cifras, espero pues que me vayan siguiendo con mucha atención, por favor.
para la explicación correspondiente, ¿no? Que no nos perdamos. Entonces voy a iniciar. Estos son los datos generales que se tienen que observar para la declaración. Este es un ejemplo de una persona física que tuvo ingresos por sueldos de 600,000 pesos. Todo está grabado, por eso ven en utilidad gravable 600,000. Le retuvieron 128,000 pesos. Voy a hablar de números redondos para no hablar para que sea más rápido, ¿no? Entonces, asalariado con 600,000 de ingresos grabados, le retuvieron 128,508. Arrendamiento, también tuvo ingresos, por ahí tiene un localito que renta, gana 60,000 al año, dedujo 21,000 pesos porque optó por la deducción ciega, tiene una utilidad gravable de 39,000 pesos y realizó pagos provisionales de 2,184. Aquí, caso interesante, vendió su casa habitación en 2 millones. La catalogamos dentro del rubro de exención de esos 2 millones. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con la ley está exento hasta 700,000 UDIs el precio de la venta de casa habitación. Por tanto, cabe perfectamente como una exención, por eso lo ven en el rubro de exento. Adquisición de bienes no tuvo. Tuvo intereses del sistema financiero de 15,000 pesos, de los cuales tuvieron 1,200 de inflación y una utilidad gravable de 13,800. Se le retuvieron 5,200 pesos. Si se fijan, pues alguien dirá, oye, está muy alta la tasa, ¿no? Para tener 13,800 de utilidad gravable, que le retuvieran 5,200 es una tasa de casi la mitad, del 50% del ingreso. La explicación es muy sencilla. Cuando una persona física invierte en sistema financiero y genera intereses, el banco o la institución financiera le retiene una tasa sobre el monto del capital. Ojo, no es sobre el monto del interés, le retiene sobre el capital que se invierte. Es una tasa muy pequeña, pero ni siquiera llega al 1%, sin embargo, como es sobre el capital, por eso es muy, muy importante el impuesto. Cuando viene la declaración anual, lo que voy a reportar es el ingreso por interés real, que en este caso son los 13,800 pesos. Por eso hago la precisión, se ve muy alto el impuesto. La explicación ya la dije. Dividendos. También tengo una empresa pequeña y cobré 420 pesos de dividendos. Todo es grabado y me retuvieron 120,000 pesos. Tengo demás ingresos. De actividad empresarial gané 500,000 menos 200 de deducciones. Tengo una base de 300,000 y realicé pagos provisionales de 19, de tal suerte que mis ingresos totales son de 3.6 millones en todo el año. Sin embargo, la utilidad gravable es de 1.3 millones. ¿Qué es lo que hace que baje? Pues obviamente la exención de la venta de la casa habitación. Esa es una exención muy importante. Por tanto, queda grabado nada más 1.3 millones. Me retuvieron 262,000 pesos en todo el año de todos los ingresos que tuve y realicé 50,000 pesos de pagos provisionales. Esos son los elementos que requiero para mi declaración anual. Me voy a pasar a la parte inferior de la lámina, donde tengo deducciones personales por 75,000 pesos de honorarios médicos, pagué intereses reales de un crédito hipotecario de 80,000, una prima de gastos médicos de 35,000. Las deducciones personales totales dan 190,000 pesos. Obviamente aquí ya me estoy pasando de los topes. Ahorita voy a explicarlo más adelante. Deducciones adicionales, tengo 152,000 pesos de tope de una cuenta personal del ahorro, pero yo la aperturé y le metí 200,000 pesos, pero obviamente el tope va a 152, por eso pueden ver que a pesar de que aporté 200, voy a deducir solo 100. Por ahí tengo también, en este caso. Estamos perdiendo, Eduardo. Aquí estoy, Pedro, ¿me escuchan? A ver, ya te escuchamos de nuevo, pero sí te perdimos 2-3 segundos. Ok, me regreso a las deducciones adicionales. Les decía, aperturé una cuenta especial para el ahorro por 200,000, pero como la ley me la topa la deducción a 152,000, solamente tomo 152. Servicios educativos, pagué 35,000 al año por un hijo que tengo en la primaria, pero de acuerdo con el tope que está en el decreto de deducción de colegiaturas, me quedo en 12,900 pesos. De tal suerte que llego a 164,900 pesos de deducciones adicionales. Esos son los datos. Vamos a ver el cálculo. Siguiente lámina, por favor, Dana. Voy a limitar las deducciones personales. Les decía,
suman 190,000 pesos, pero recordemos que me da dos topes la ley. Me dice, a ver, el primer tope son 5 UMAS, que son 154,194. Bien, el 15% del total de tus ingresos, que suman 540,000. ¿De dónde salen? Me tengo que ir al resumen de cuántos ingresos totales que percibí, 3.6 millones. Por el 15% me dan los 540. Luego entonces la ley me dice, toma el menor de los dos, va a ser tu tope máximo. En este caso el tope máximo son 154,194. Hasta ahí va a ser el tope que voy a poder deducir en mi declaración anual. Siguiente, Dana, por favor. Ahora sí, llego a mi cálculo del impuesto. Recordemos que tuve una utilidad gravable de 1.3 millones. A eso le voy a restar las deducciones personales que van topadas a 154,000. Le resto las deducciones adicionales que también quedaron topadas. Acuérdense. Eso me da una utilidad gravable de 1.062,000 pesos. Yo le aplico la tarifa anual de 261,000 pesos. En ese caso todavía hay que restarme todo lo que me retuvieron en todo el año, que fueron 262. Y además tengo los pagos provisionales que ya efectué a cuenta. Nuevamente te perdimos, Eduardo. Perdón, Pedro, ¿en qué parte? También los últimos 4 segundos, digo, dijiste del ISR determinado y de ahí estábamos con lo de la retención, ¿eh? Ok, tengo derecho a restar las retenciones que me efectuaron en el año, 262,000, y pagos provisionales que efectué en el año por 50,000. De tal suerte que a esta persona física le dio un saldo a favor de 42,000 pesos, ¿no? Ahora vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar para solicitar la devolución. Antes de ello, me gustaría pasar a la siguiente lámina, Dana, para platicar algunas generalidades del nuevo portal del SAT. Manuel, si gustas ahí comentar algo al respecto. Gracias, Ricardo. Pues, mira, aquí aprovechando la presencia de Pedro, que algo sabe de toda esta plataforma, que pues nada más, sí, nosotros hemos detectado que a principios del mes de abril hubo problemas con la plataforma, no se cargaban todos los datos, hubo diferencia en términos de las retenciones y de ingresos acumulables, pero creo que ya está subsanado esto, y pues no sé, Pedro, pues danos ahora sí que introducción, experiencia que tienes en cómo evolucionó la plataforma y dónde estamos parados el día de hoy con el aplicativo del SAT para enviar declaraciones de personas. Claro que sí, Manuel. Bueno, como recordaremos, la historia del pago de impuestos en México se remonta a aquel 2002. En ese ejercicio, la mitad del ejercicio se hizo por Internet y la segunda mitad del ejercicio se hizo por Internet. Ese primer año que así fue como el parteaguas, se empieza a construir una base de datos que hoy nos permite ver este portal, pues obviamente mucho más enriquecido y automatizado, en donde tú puedes ver las cosas ya prácticamente todas precargadas, a menos de que algún proveedor o algo no te haya expedido correctamente tu CFDI, e inclusive puedes reclasificar ahí cosas que no estaban como deducciones personales, las puedes incorporar, o puedes quitar algunas que no sean deducciones operativas. Digo, para un asalariado quizás sea un poco más fácil, porque con ese catálogo que ustedes dos han dado de cuáles son las deducciones personales, pues tienes una guía muy sencilla de cuál palomeas y cuál no palomeas dentro de tus deducciones de tus deducciones personales ya precargadas, ¿no? Entonces, en efecto, Manuel, tuvimos una inestabilidad ahí que todos sufrieron, sobre todo por el caso de la finalización del periodo para declaración anual, que tradicionalmente ha sucedido, ¿no? Que los últimos días de personas morales, pues el sistema se satura
y empiezan las personas físicas pues ya entusiasmadas a querer solicitar su saldo a favor, a meterse junto con las morales en la última semana de marzo, y vienen esa inestabilidad informática, por llamarlo así, o técnica. Entonces ahí, en efecto, esto ya desapareció, y hoy hay casos en donde esta pues, promesa gubernamental de los 3 días para devolver se ha estado cumpliendo de manera efectiva, en algunos otros casos no, y yo ahí ya no lo atribuiría a un tema de sistema, sino quizá alguna captura por ahí que le haya generado una diferencia, ya sea hacia abajo o hacia arriba, y que por eso no se les esté devolviendo de manera eficiente, que son los 3 días o 4 días. La ventaja que aquí tenemos es que ya desde hace algún tiempo se hacen devoluciones parciales, entonces si la autoridad detecta que no está de acuerdo con algún monto que tú declaraste, sobre todo en los deducibles, pues lo puede eliminar y hacer una devolución parcial y dejar reservado para un trámite posterior el resto de la devolución. En el pasado te rechazaban toda la devolución y tenías que volver a tramitar, ¿no? Entonces, estas son las ventajas. Por ahí hubo una publicación hace unos días de una nueva forma de tramitar tu clave, ¿no? Que es la herramienta con la cual puedes sacar presentar la declaración, y siempre las dudas son de si necesito la contraseña o necesito la e-firma o la exfiel o la exfea para solicitar los saldos a favor, dependiendo de los montos, ya sea que vas a solicitar en devolución o en compensación, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de los casos se puede utilizar la contraseña, que ya se puede además obtener o renovar vía remota, y todas estas dudas nos han estado llegando de manera más constante, porque mucha gente quizá en este momento se le está venciendo la e-firma, y pues cómo ir a la oficina del SAT, que por cierto siguen operando de manera, pues si no normal, sí con guardias y con el servicio abierto, pero obviamente si normalmente hay una saturación para las citas de e-firma, pues también es importante tener claro que no va a haber una cita para mañana o para pasado, con todo lo que esto en términos de la pandemia implica de riesgo de no andar en lugares con aglomeraciones humanas, en fin. Entonces, utilizar la contraseña, aquí como lo vemos en la lámina, pues es la mejor forma de hacerlo, ver este nuevo aplicativo que está en la página del SAT y poderla renovar. Ahí Eduardo, en la construcción de la presentación, puso pues, las opciones o los supuestos donde puedes usar contraseña o puedes usar e-firma para solicitar la devolución mayor a 10,001 pesos y hasta 150,000 pesos, que cae dentro de las devoluciones que se conocen como automáticas. Y aquí a mí me parecería interesante que Lalo, que es el experto en los cálculos, y damos a la siguiente lámina, Dana, nos hablara un poco de las opciones, porque esto ha sido un tema que constantemente preguntan de, entonces no va a haber beneficios, entonces no hay beneficios para pagar con parcialidades o con diferir, y si bien ahorita Lalo nos va a explicar con claridad que sí lo hay, también nos va a explicar que es pues, un poco caro, ¿no? Porque el financiamiento más caro que existe pues, es el gubernamental. Entonces yo aquí en esta lámina, que sería la presentación de la declaración con las facilidades para pagar cuando hay saldo a cargo, Lalo, pues te cedería el micrófono, por favor. Sí, Pedro, gracias. Antes de explicar esta lámina, Pedro, una pregunta recurrente de los clientes que, por ejemplo, fueron expatriados aquí en México y ya se retiraron a sus países, nos preguntan, oye, tengo un saldo a favor por los ingresos que percibí en México el tiempo que estuve como asalariado, y pues ya migré a mi país origen o ya me mandaron a otro país y quiero pedir la devolución, pero pues resulta que ya no tienen cuenta bancaria aperturada en México y preguntan si se les pueden depositar en cuentas extranjeras. La respuesta es no, tiene que estar forzosamente la cuenta aperturada en el sistema financiero mexicano, no se puede depositar a cuenta extranjera, ni tampoco dan la opción la autoridad fiscal de que consiga ese extranjero que trabajó en México y generó el saldo a favor, una cuenta prestada en México a nombre de la hermana o de la esposa, tampoco se puede. Digo, lo comento porque lo han preguntado mucho
Los expatriados, pues la respuesta es no, no se puede, tiene que ser una cuenta mexicana a nombre de ese extranjero. Entonces la tiene que aperturar si quiere que le depositen el saldo a favor. Nada más es una precisión porque nos la han hecho mucho esa pregunta. Ahora bien, pasando a la lámina que comenta Pedro, pues básicamente, oye, ¿tengo alguna facilidad para pagar el impuesto a cargo que me da el anual? Pues la respuesta es sí. Hay una facilidad de pagar hasta en 6 parcialidades, pero deben ser de manera mensual y sucesiva, es decir, a partir de abril y hasta septiembre de este año, pero la condición es que el anual la presentes a más tardar el 30 de abril. No te puedes pasar del plazo máximo y tienes que pagar primero lo que tengas en ese momento a cuenta y después calculas aplicando un factor que lo pueden ver en el cuadrito que está a la derecha, dependiendo en cuántas parcialidades quieras pagar el impuesto a cargo. Ahorita voy a ir con un ejemplo. La primera parcialidad la tienes que pagar inmediatamente cuando presentes la declaración. No puedes exceder de 6 pagos porque la tablita me da hasta 6 mensualidades. Y el último mes que tengo para pagar pues es septiembre. De abril a septiembre son 6 meses. Dan como facilidad que no tengas que garantizar el interés fiscal. Como obviamente tienes una deuda con el fisco, la facilidad que te da esta regla es que pagues con intereses, te voy a llamar así, con intereses, pero no te obliga a garantizar el interés fiscal. Acuérdense que cuando le debemos al fisco y nos exige el pago de la contribución, queremos negociar pago en parcialidades, hay que garantizar el interés fiscal con algún bien o alguna cuenta, etcétera. En este caso no es necesario. Siguiente lámina, Dana, por favor. Muy bien, aquí viene un ejemplo muy sencillo. Esta persona física le dio a cargo 60,000, lo hice a modo para que esté muy fácil el ejemplo. Me da cargo 60, pago 10,000 en abril, me queda un saldo por pagar de 50,000. Esta persona física opta por hacer 5 pagos, parcialidades, por tanto toma el factor de 4.3164 y me dan 5 parcialidades de 10,381. Quiere decir que estoy pagando 10,000 pesos bien y 381 por 5, pues es el interés que me va a costar por pagar a plazos, en este caso en parcialidades, de aquí a septiembre. Básicamente el cálculo es sencillo, se genera la línea de captura y pues se hace el pago correspondiente, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que no hay manera o no se nos debe pasar pagar en tiempo y forma para que sea aplicable este beneficio. Tengo a más tardar el 30 de septiembre de 2020 para liquidar el 100% de la contribución anual, en dado caso que me haya dado a cargo, y si se me pasa esa fecha, haz de cuenta que nunca tomaste el beneficio, es lo que dice la regla miscelánea. Entonces, quien vaya a tomar esta facilidad, en cuántas parcialidades va a ser el pago, porque si se le pasa la fecha para pagar, nunca tomó este beneficio y la autoridad podrá exigir el pago en una sola exhibición en el momento en que lo detecte con actualización y recargos correspondientes. Ese sería mi comentario, Pedro. Y por último, pues viene la sección de preguntas, Dana, en la siguiente lámina. Adelante, Pedro. Sí, gracias, Lalo. De hecho, es importante que atendamos aquí algunas que se nos estaban quedando rezagadas. Nos dice Arturo López, respecto a los depósitos en efectivo en cuentas, ¿cuál es el monto máximo que se puede recibir sin obligación de pagar impuestos? Los impuestos en este supuesto, ¿cómo se calculan, Lalo? Mira, no hay ningún límite. Hasta cuando existía la ley del IDE, del impuesto a los depósitos en efectivo, te retenía el sistema financiero un porcentaje sobre los depósitos que rebasaran 15,000 pesos. Sin embargo, se abroga esa ley y lo que hace el sistema financiero con la abrogación de la ley es que le reporta al SAT todos los depósitos que reciben las personas físicas en efectivo mayores a 15,000 pesos. Eso, obviamente, al reportarlo el sistema financiero, pues la autoridad tiene conocimiento de cuánto estás percibiendo por depósitos y pues puede iniciar un acto de fiscalización. No es que al día de hoy haya algún límite, Pedro, simplemente son de 15, bueno, el límite es de 15 para arriba, el sistema financiero reporta todos los depósitos. Recomendación, perdón, Pedro. No, adelante, Lalo. La recomendación es, si es un depósito que recibes
y de a de veras es por una actividad que debe pagar un impuesto, pues obviamente la recomendación va a ser, pues decláralo, ¿no? En el capítulo que te corresponda. Si no estás en ningún capítulo y sabes perfectamente que es un ingreso que debe pagar impuesto, la autoridad como discrepancia fiscal tiene la facultad de darte de alta en el régimen de los demás ingresos y te puede exigir el pago omitido. En principio eso es lo que haría la autoridad. Ahora bien, si hay depósitos que tú recibes porque a lo mejor pues tu papá te dio una lana y te depositó, no sé, 50,000 en efectivo, pues ojo, hay que cuidar muy bien que ese depósito, pues en principio pudiera calificar como un donativo o como un préstamo en cualquiera de los dos, pero tendría yo la obligación de documentarle a la autoridad, demostrarle que efectivamente se trata de un depósito, de un préstamo, para lo cual pues tendría que tener un contrato, por ejemplo, firmado, o bien si fue un donativo, pues tendría que tenerlo también por escrito en un convenio, donde pues demuestre que el origen pues, fue realmente un donativo, porque me lo dio mi papá. Repito, pueden ser un sinfín de cuestiones por las cuales recibas depósitos. Algo importante mencionarles, aquellos que por ejemplo, porque lo he vivido, no lo he hecho yo porque afortunadamente soy contador. Por ejemplo, en el condominio donde vivo, pues no falta la persona física que ya sabes que es la organizadora de todo esto y dice yo voy a sacar adelante el condominio en lo que entra una administración y pues se le hace muy fácil dar su cuenta bancaria y deposítenme todos ahí las cuotas de mantenimiento. Pues gran error porque obviamente la autoridad ahí en ese caso puede presumir un ingreso omitido y mucho cuidado con eso porque pues le puede obligar a esa persona física a pagar un impuesto omitido por andar ahí prestando su cuenta, ¿no? Es muy importante eso, no prestemos la cuenta bancaria porque sí te puede meter en un problema hacia el futuro que no podamos justificar que esté exenta, ¿no? Mucho cuidado con eso. Ok, Lalo, por acá nos comentan adquisición de bienes. ¿Tengo que Sí. reportarla para poder hacer efectivo la deducción de pago de intereses? Adquisición de bienes, no entendí muy bien la pregunta. Sí, yo creo que está mal formulada o le falta quizá hablar de bienes inmuebles, ¿no? Pues mira, por adquisición, la ley, sí hay un capítulo que me obliga a pagar impuesto. Por ejemplo, un donativo que recibo, si yo no soy donataria autorizada, pudiera estar grabado a menos que quien me haya donado sea mi papá, por ejemplo, que ahí calificaría como exento. Los tesoros, por ejemplo, es otro ingreso por adquisición. La adquisición por prescripción, por ejemplo, tengo un terreno al lado de mi casa y veo que nadie lo ha habitado. Hay una manera de hacerme de ese terreno, sí, se llama prescripción positiva. Puedo hacerme de esa propiedad y ese es un ingreso por adquisición porque claramente incrementa mi patrimonio. Simplemente nadie lo está reclamando, yo lo habito y adelante. Otro ejemplo por adquisición es, por ejemplo, estoy en arrendamiento, rento una casa, pero pues resulta que le hacen mejoras a la casa. Y no sé, déjame pensar, a lo mejor exagero, pero déjame pensar que mi inquilino construye una alberca, déjame exagerar para que quede muy claro. Si me construye una alberca y me la deja ahí, ese bien, esa alberca obviamente pues incrementa mi patrimonio y ese es un ingreso por adquisición. Entonces, dando estos ejemplos, quisiera entender muy bien la pregunta porque no entiendo ahí qué tiene que ver intereses. Me gustaría que me fueran un poquito más específicos y con gusto les contestamos, Pedro. Correcto, Lalo. Nos comentan que no se hizo mención sobre calcular el ingreso por enajenación de autos. De acuerdo, con mucho gusto lo comentamos, Pedro. Cuando hay una enajenación de autos, lo primero que tenemos que ver es, ese auto que estoy vendiendo, ¿lo tuve dado de alta en mi actividad empresarial? Sería la primera pregunta. ¿O como honorarios? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, lo tuve como un activo fijo dentro de mi actividad empresarial o profesional, pues ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente determinar precio de venta que esté a valor de mercado, para eso pues tenemos el famoso libro azul, y sería el precio de venta y le restaría lo que tenga por deducir o el saldo por depreciar. Si ya pasaron 4 años, que es el saldo que tengo por el tiempo que tengo para deducir, 25% por año, pues obviamente mi costo por actualizar, mi costo de deducción pues va a ser 0 y el precio de venta pagaría el impuesto directamente, le aplicaría la tarifa. Eso es
si está afecto mi auto a la actividad empresarial o, en otras palabras, si lo hice deducible. Por otro lado, si ese auto lo compré y a lo mejor estoy como empresarial, pero no lo deduje, lo tengo para actividad personal, me tendría que ir a tributar a un régimen que se llama enajenación de bienes. En ese régimen, aquí hay varias reglas. Si el valor del auto rebasa 227,400 pesos, la persona adquirente me debe retener el 20% del valor del auto, del precio de venta. Ese es hasta ahí el escenario. Y entonces tendría que pagar el impuesto correspondiente. Sin embargo, hay una regla miscelánea, qué bueno que hacen la pregunta, y creo que esta vale oro, que dice, si tú tienes el auto no afecto a tu actividad empresarial, te doy la oportunidad de que tengas costo-valor o ingreso acumulable cero. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio de venta lo voy a igualar al costo, haz de cuenta que nunca lo depreciaste y te da cero de acumulación. Es un beneficio que está en regla miscelánea, pero los candados que ponen es que factures ese auto, y habrá quien diga, bueno, yo no lo facturo porque no estoy dado de alta, a lo mejor soy asalariado y no tengo la obligación de facturar. Bueno, esa misma regla permite que el adquirente pueda emitir la factura, que le llamamos de manera indebida autofactura, es decir, que el adquirente facture por tu cuenta esa unidad automotor que estás enajenando, y tienes el beneficio de acumular 0 pesos. Eso es importante mencionarlo, Pedro. Correcto, Lalo. Voy a tratar de ir un poco más ágil para abarcar todas y respetar un poco el tiempo. Nosotros quizá como los mariachis, ¿no? Hasta que nos digan que ya se apague la música, Lalo. Pedrito, yo con gusto podemos seguir hablando por aquí. Perdón, tengo un cliente aquí conectado en el chat y tenemos llamada a las 12, así que hay que apurarnos. Adelante. Con mucho gusto. Vamos a atender aquí todas las que están. Nos dice, ¿puedo deducir el ahorro especial de los incentivos fiscales topado a 152,000 pesos que puedo aún aportar en este mes, más el fondo de pensión adicional topado a 150 y tantos mil? ¿Puedo tomar ambas deducciones? Creo que esto ya lo comentaste, que tiene sus topes, ¿no? Sus límites, y uno sí tiene las propias y otro entra en las genéricas. Exactamente, sí. El primero es extra, sí se puede deducir, independientemente que si entre las genéricas estaba ya considerado el de los 150,000, pues también. Técnicamente sí, nada más que el de 150 más gastos médicos, etcétera, pues está topado a 154,000 o 15% del salario, ¿no? Entonces, de los ingresos, ¿no? Entonces, habría que ver ahí cómo lo manejo. Cada caso es diferente, yo creo que también es importante decirlo, ¿no, Manuel? También nos dice que si Juanita nos dice aquí, si solo tengo ingresos por intereses, ¿el tope de las deducciones va sobre los intereses nominales o reales? Son los reales. Son los acumulables, así es, ingresos acumulables. La deducción es... No te escuchamos, Lalo. Sí, que la deducción es sobre el real, Pedro. O sea, es cuenta de eso. Correcto. Un preguntón enorme, que eso yo creo que ya amerita una contestación particular, y la voy a tener que brincar porque está, insisto, muy extensa y estamos ya terminando el webinar. Bien, nos dice que si les compartimos el sitio web para obtener la firma electrónica, no, dije contraseña, no firma electrónica. Le acabo de mandar a Dana, te mandé una guía que expidió el SAT para obtener de manera remota la contraseña con un nuevo procedimiento. Si me haces favor, no sé si subirla por el chat, mandarla por correo electrónico a los asistentes, cualquier opción es buena para que tengan la guía de esta forma de obtención de la contraseña. De ahí nos comentan que el SAT tiene el derecho de estarme pidiendo una y otra vez información en repetidas veces para pagar mi saldo a favor. Ejemplo, si me requiere presentar documentos de mis ingresos, toma 40 días, me vuelve a requerir, se toma otros 40 días, me vuelve a requerir. Me lleva más de un año para
para pagar, yo me imagino que para recibir, ¿no? La deducción, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el límite del SAT? Pues ahí consultar a nuestra área legal para poder dar este tipo de actitudes que evidentemente son pues retardatorias de una devolución a la que tiene uno derecho, ¿no? Nos dicen que si les vamos a compartir el material, ¿en qué momento declaro una herencia? ¿Al momento de la escrituración o en el momento de la defunción de la persona que hereda? Ahí No, es el momento dale, Lalo, sí. no, adelante, Pedro, por favor. Adelante. Por favor. Tú eres abogado, por favor. Adelante. Bueno, o sea, uno no es, en el momento que fallece la persona no tienes la certeza de que ya eres el heredero. Tiene que haber un procedimiento en donde primero se determine si es o no una decisión testamentaria o intestamentaria. Si es testamentaria, bueno, tiene que venir un proceso de adjudicación, ya sea notarial o judicial, de la masa hereditaria, y entonces ahí pudiéramos empezar a ver los momentos de que uno se adjudica y se vuelve propietario de la masa o parte de la masa hereditaria, ya sea por herencia universal o por legado. Entonces, insisto, yo creo que ahí entrarían nuestras áreas legales en toda la República, en las oficinas de Baker Tilly, a poder ver cada caso, porque aquí, como en cualquier materia, cada caso se maneja de manera diferente, ¿no? Aquí hay una que dice para el INTLT, es en el momento en que efectivamente se reciban los ingresos. Ahí, bueno, por ahí contestó Manuel algo al respecto. Nos agradecen por ahí, algunos socios nos saludan y que sí, hay que ver esto de las fallas del internet. Vamos a tener que revisar nuestras conexiones. Entonces, bueno, para terminar nuestro webinar, no sé si hay algún mensaje final, Lalo primero, luego Manuel y yo al final para hacer los anuncios de nuestros próximos webinars. Lalo, ¿algún mensaje final? Sí, Pedro, muchas gracias. Pues que sí tomen en cuenta lo que hemos platicado. Perdón por ser insistente en la parte de no prestar sus cuentas bancarias, de verdad, ahórrense dolores de cabeza. También tengan muy claro que todas las herencias, donativos, préstamos, hay que informar todos los premios, porque la consecuencia que puede suscitarse es que la autoridad me lo grabe como un ingreso. Pues imagínense que por no reportar préstamos de 1 millón de pesos que recibo, y puedes caer, muy fácil. Por ejemplo, el año 2019 solicité un crédito para comprar una casa de 2 millones. Híjole, se me olvidó reportarlo. Claramente estuve obligado. Por el simple hecho de que se me haya olvidado, la autoridad puede presumir que esos 2 millones fueron un ingreso omitido. Además, échenle cuentitas, páguenle el 35% de 2 millones y díganme si están dispuestos a soltarle al fisco más de 600,000 pesos de impuesto, ¿no? Es una consecuencia muy importante. Entonces, tomen en cuenta esto. El hecho de informar ingresos, nada más como mero dato informativo, no quiere decir que va a pagar impuestos, pero si no lo hago, pues la consecuencia es, pues, económica, muy importante. Sí, no, y ahora sí que, pues, en lugar de tener a Lolita, tenemos a Dolores, ¿no? Y la verdad es que, pues, el cumplir con la declaración es, pues, parte de las obligaciones. Bueno, si ven la carta, nuestra carta magna, nuestra constitución, está plagada de derechos y hay poquitas obligaciones. Nada más es hacer el servicio militar, y la segunda es, en relevancia o de importancia, el contribuir para el gasto público, ¿no? Entonces, obviamente, el pagar impuestos, pues a nadie pues le va tan bien, porque pues es una merma aparente de nuestro patrimonio, pero nos da, ahora sí que y no quiero que se malentienda el término, nos da la autoridad moral para así exigir que pues nuestros gobernantes hagan lo que tienen que hacer. Y pues además, pues hoy por hoy la declaración anual es el medio sine qua non en el cual los bancos, las instituciones financieras van a validar o no que soy un sujeto de crédito, ¿no? Más allá de, pues bueno, también los estados de cuenta, pero pesa mucho el tener al tiempo y bien presentada nuestra declaración. Entonces, pues estamos para servirles, como indicamos, está en nuestro sitio web, a través de nuestras redes sociales, y pues con mucho gusto
damos seguimiento a cualquier tema de estos y de personas físicas y también de empresas. Gracias, Lalo, gracias, Manuel, y pues obviamente gracias a los casi 150 asistentes que tuvimos el día de hoy a este webinar sobre declaración anual, que seguramente va a generar más preguntas, y pues yo creo que ningún analista pudo prever el escenario en el que hoy nos encontramos, con un mercado petrolero en crisis profunda, con un tipo de cambio pues controversial y complicado para empresas que están endeudadas en dólares, quizá favorable para las que exportan a otros países, pero con la contingencia o la emergencia sanitaria, pues las cosas no podían ser como hubiéramos querido, y sí son una tormenta pues perfecta para no tomar decisiones adecuadas en este momento. Y de hecho, para esto, los invitamos el próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana, a que nos acompañen con nuestro webinar que se llama Riesgos Financieros con Plan de Continuidad, que nuestro socio director de consultoría, John Milner, nuestro socio, y también Miguel del Olmo, van a estar con nosotros para empezar a ver los planes no solo de contingencia, sino los planes para la recuperación rápida de los negocios y poder salir adelante y darle la vuelta en los próximos meses. Por supuesto, los otros dos que nos restan del mes, el 28 de abril, que es martes, aspectos legales a considerar derivados de la emergencia sanitaria, por nuestros socios Alberto Vela y Adrián Bueno, para hablar de todo lo que ha implicado del cúmulo de documentos que jurídicamente se han expedido y las dudas que hay respecto a arrendamientos, respecto a reestructuración de deuda, respecto a la nómina, respecto a las relaciones laborales, que si se tiene que pagar o no, que si se tienen que suspender o no las operaciones. Alberto y Adrián traen muy buenos planes para poder analizar cada caso. Cerraríamos el mes, el 30 de abril, con un webinar relacionado con los puntos claves a considerar, los reportes de precios de transferencia por los tres líderes de esta materia en el país, que es Agustín Espino, que es nuestro socio y director de la práctica de precios de transferencia, no solo en México, sino en Latinoamérica, por nuestro socio y director de la práctica de impuestos, Marco Antonio Aguiñaga, y también nuestro socio de precios de transferencia, Rodrigo Mendoza. Entonces, sin más, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta luego, Lalo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, bye. Bye.